Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la movilidad de las ciudades y qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para mejorar esa movilidad. Como lo hemos platicado en otros programas, la tendencia en el mundo es a concentrar la población en las grandes zonas urbanas. Y eso lo que nos obliga es a pensar de manera distinta en cómo nosotros como ciudadanos nos movemos. Cómo nos movemos de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a cualquier tipo de actividad, como puede ser ir a comprar la comida, ir a recoger la tintorería, ir a poder tener todos los servicios que son propios de un ciudadano dentro de su actividad cotidiana dentro de la ciudad. Y es ahí entonces en donde tenemos la oportunidad de pensar cómo podemos nosotros ser responsables para que motivemos a otros ciudadanos a utilizar, por ejemplo, menos el automóvil, a tener la posibilidad de en distancias cortas utilizar la bicicleta y nuevamente volver a disfrutar la posibilidad de caminar por nuestras calles y de esa manera conocer cuál es el entorno que nos rodea y a partir de ahí tratar de ser responsables con ese entorno. También tenemos la posibilidad de inculcarles a nuestros hijos que el uso del automóvil como hoy los conocemos se va a transformar en los próximos años con la llegada de nuevas tecnologías. Hoy, como ustedes saben, toda la discusión en materia de movilidad es la automatización del transporte, en donde ya no vamos a estar manejando nosotros nuestro vehículo, sino habrá todos los elementos tecnológicos que permitan que esos vehículos sean automatizados. Y de esa manera entonces es como se tiene que repensar el funcionamiento propio de las ciudades, en donde la ciudad tenga como fundamental objetivo la calidad de vida de las familias y de las personas que la habitan, pero también que esa calidad de vida se transforme en actividades más productivas y más eficientes. Para ello le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que cuál debe ser el papel que podemos jugar los ciudadanos para mejorar la movilidad de las ciudades, si estarían dispuestos a utilizar el transporte público y si fuera el caso, ¿por qué estarían dispuestos a utilizarlo? Si hoy son usuarios del transporte público, ¿qué recomendaciones harían para que mejorara su servicio y sobre todo para que mejorara la cobertura geográfica? Vamos a ver lo que nos contestaron. Bueno, normalmente vehículo propio y la mitad de la semana el transporte público. Pues el transporte que utilizo por ahora es el metro rumbo a Tizapán. El tiempo más o menos de casa al metro son 40 minutos y del metro a lo que es al Rosario, ahora sí que son 30 minutos de transporte en el metro. Pues uso coche, uso metrobús y ecobici, como 2 horas yo creo. Utilizo más el metro y el tren ligero porque vengo desde el sur, entonces a veces al llegar aquí 1:30, a veces 2 horas. Al tráfico, muchas veces a la inseguridad. Mucha falta de educación vial y mucha inseguridad. Pues más que nada la gente que lleva maletas, ahora sí que eso quita mucho espacio también. Al tráfico, creo que es el más importante, realmente es un problema a veces vivir en esta ciudad por el tráfico. Creo que las leyes de vialidad no están claras, creo que hacen el tema de no circula y todo eso sin previo aviso, es un caos, o sea, realmente la gente no sabe qué hacer. El problema es la saturación del transporte, o sea, eso es primordial porque, por ejemplo, en la zona sur casi no existen salidas de transportes rápidos, únicamente el tren ligero. Entonces tendría que salir más temprano si quiero usar los camiones directos o cosas así para llegar hasta acá. Sí, a veces es más conveniente, pues a veces por rapidez. Pues a veces es más conveniente usar transporte que el carro. En un tramo como este te tardas media hora y a lo mejor en metro llegas más rápido. Pues es el traslado más, ahora sí que más fácil para mí para llegar al trabajo.
Sí, claro, de hecho lo hago. Tengo automóvil y el 80% de los días prefiero dejarlo estacionado e irme en Metrobús o en Ecobici, porque el tráfico realmente te puede arruinar todo un día. Sí, porque a veces mis jornadas laborales son muy amplias, entonces termino muy agotada. Y últimamente, si sé que voy a salir temprano, me puedo llegar a venir en transporte, pero otras veces si sé que voy a llegar muy tarde, pues prefiero llegar lo más rápido posible a mi casa y me traigo el coche. Entonces cambia mucho mi uso de transporte o automóvil dependiendo de los requerimientos de mi trabajo. Pues a veces inclusive la bicicleta, ¿no? O sea, también dependiendo la distancia en la que esté tu trabajo de tu domicilio, ¿no? Es una buena organización de tiempo, más que nada. Pues que haga, ahora sí que sea el servicio un poco más rápido, porque luego es muy lento. Y más que nada los microbuses, en lugar de que hagan bien el transporte, ellos están por destajo, pero no saben que uno lleve el horario a tiempo. Pues estaría bien que el gobierno, no sé, instancias públicas invirtieran mucho más en el transporte. Estaba leyendo que con el no circula 1 millón de gente 1 millón de coches dejan de funcionar y el Metrobús solo soporta como a 800,000, haz de cuenta. Entonces ni siquiera es posible hacer un no circula decente porque no hay transporte público suficiente para un país con tantos ciudadanos. Entonces creo que estaría bien invertir mucho más en el transporte público, metro, Metrobús, sobre todo los de gran volumen de gente. Estamos hablando de la movilidad de las ciudades. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron ciudadanos que nos hicieron favor de compartir, lo que nos dicen es que claramente le ven un alto grado de eficacia al transporte público. Lo ven como una alternativa viable que nos permita acortar el tiempo de distancia de un lugar a otro, pero también lo ven como la posibilidad de que la manera en cómo está hoy colapsada algunas partes de grandes ciudades pueda componerse. Y esos de los temas que hoy vamos a platicar con Alfonso Rodríguez, que nos acompaña como todos los programas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, muy buenas noches. Alfonso, siempre cuando hablamos de la movilidad, pensamos nada más en el automóvil, pensamos nada más en el transporte público, pero cuando nos pusimos a preparar este programa vimos que hay otros actores, otros elementos que nos permiten identificar cómo mejorar la manera en comunicarse, en moverse, en trasladarse dentro de las ciudades. ¿Qué nos puedes platicar? Pues sí, mira, si quieren en la gráfica les vamos a presentar la pirámide de jerarquía de la movilidad urbana y pareciera que esta pirámide está al revés y lo vamos a ir a ver en el transcurso de la plática. Tenemos en primer lugar, como debería estar organizado, es que los peatones deberían de tener como espacios adecuados y deberían de tener todas las facilidades y seguridad para que los peatones pudiéramos caminar y llegar a destinos en los que es de fácil acceso el caminar. O sea, es decir, por ejemplo, seguridad no solamente la seguridad física en el sentido de que no te vayan a asaltar cuando vayas caminando, sino también que cuando vas tomado de las manos de tus hijas y cruces la avenida, cruces la calle, aunque no haya algún semáforo, pues sepas que los automovilistas no te van a aventar los coches. Sí, claro, ahí hablamos de tanto el respeto de los mismos peatones a los señalamientos que deberían estar en las avenidas o en las calles, o también de respeto de los automovilistas o de los ciclistas o de los motociclistas o del transporte público, para que toda esta pirámide debe de estar en un marco de respeto. En el segundo plano tenemos a los ciclistas, que es uno de los actores que no mencionaste y que estamos aquí poniendo en esta pirámide. Y los ciclistas representan pues, uno de los medios de transporte también más eficientes en un rango de kilómetros a la redonda que pudiera llegar ya al siguiente paso, al siguiente escalón de la pirámide, que es el transporte público. O sea, de manera que lo que están explicando aquí es que tú podrías ir caminando a una estación, por ejemplo, de un camión que te lleve a la escuela, y luego podrías ir o en bicicleta si es una distancia mucho más larga para llegar después al camión, o podrías agarrar el camión para ir ya o el metro para ir a una distancia mucho mayor. Eso es lo que tú acabas de mencionar, técnicamente le conocen como el transporte multimodal, es decir,
que para poder establecer más eficiente el recorrido que tú quieras tener para llegar de un punto a otro, pues puedas utilizar de manera eficaz todas las alternativas posibles que tengamos. Por ejemplo, las personas que viven hoy en las periferias de la Ciudad de México, pues salen a las 4 o 5 de la mañana para poder tomar primero un microbús que los lleve a una avenida principal. Luego de la avenida principal tomar otro microbús que los lleve a una estación del metro. Y luego ya estando en el metro poder tomar 3 o 4 diferentes líneas, lo que en la práctica le llaman transbordar de una línea a otra, para salir del metro y volver a tomar 1 o 2 autobuses para llegar a su lugar de destino. Y luego caminar. Y luego caminar, es correcto. Entonces, yo creo que sí, todas esas estaciones que tú hablas de transporte multimodal, pues hoy el último eslabón de la pirámide, obviamente está aquí el transporte que va a descargar los refrescos o que va a llevar distintos productos a distintas zonas de la ciudad, pero el último peldaño que tenemos es el de los automóviles. Y ese, pues pareciera, Tulio, más bien parece, y es que es el que más se usa. El que prevalece actualmente. El que prevalece actualmente y que es, pues sí, de manera muy cómodo, pero yo creo que, por ejemplo, y lo veamos ahora con el tema del no circula, que dejaron de circular 1 millón de coches diario, pues sí se veía una mejor vialidad o mejor circulación de los propios automóviles, y ahora que regresamos al esquema natural que todos los coches circulan, pues sí se ve como mucho más afectada la circulación de los automóviles. Déjame utilizar otro ejemplo práctico. Cuando los niños salen de la escuela, todo mundo llegamos mucho más rápido a nuestras reuniones de trabajo por la mañana o a la hora de la comida. Porque claramente lo que se observa es que la confluencia de la concentración de vehículos cambia de manera distinta. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué si se puede identificar con mucha claridad cuántos vehículos circulan por cada avenida? ¿Cuántos vehículos quedan estacionados durante varios minutos al tratar de cruzar una avenida? Pues ¿por qué no hay técnicos, personas, especialistas que permitan identificar cómo poder poner soluciones adecuadas a esos grandes nudos de tránsito o de tráfico que existen en las ciudades y que están identificados por horas, por tramos, por avenidas? Y me parece que eso es el uso de la inteligencia, el uso de mecanismos adecuados para poder resolver problemas específicos. Es correcto, y ese era el caso por el que queríamos presentar esta gráfica, porque si bien hoy pensaríamos que el actor más importante es el automóvil, porque vemos miles de automóviles circulando por todas las calles, vemos pocas bicicletas, por ejemplo, circulando. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchas de las personas sí le tienen miedo, tanto a lo que tú hablas, a su persona, a su integridad físico, sí, a que va a tener algún accidente y que no puedan llegar al trabajo, en cualquier de eso, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que puedan tener un accidente bastante más grave. Igual los peatones, yo creo que sí debemos de considerar que estos dos formas de transporte, si bien hay que fortalecerlo, pero debemos de otorgarle seguridad a la gente para que los pueda utilizar. Alfonso, también una de las grandes discusiones que hoy se tiene en el país es cómo la inversión pública, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, debe estar destinada para mejorar la movilidad, pero no la movilidad pensando en acortar el tiempo de distancia de los automovilistas, sino la movilidad pensada en cómo hacer más productiva la ciudad. Tú mencionabas el transporte de carga, que esa es una realidad que tampoco nadie discute. O sea, hoy, para que una ciudad pueda vivir, para que pueda tener la posibilidad de que vayas al súper y encuentres la fruta que quieres tener, o que vayas a la carnicería y poder comprar el pollo que van a comer tus hijas, o que vayas a alguna papelería y poder comprar los útiles escolares ahora que se acerca la temporada de inicio de clases, pues claramente debe haber una logística para poder distribuir esos productos, y eso también es parte de la vida de las ciudades. No, y debería haber un reglamento muy claro para que en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, por ejemplo, que hay 20 millones de habitantes y que todos tenemos necesidades de comer, de bañarnos, de lavar la ropa, ¿no? Tenemos que tener esas necesidades cubiertas y los productos tenerlos en los lugares donde deben de estar. Pero estos camiones que se paran en las calles, en las vialidades, y que interrumpen no solo el tráfico de los coches, porque le estoy dando la importancia que tienen hoy los coches, y quizás deberíamos dejar eso de lado, pero sí para que puedan circular estos vehículos deberían ser
hoy más pequeños, porque igual son vehículos ya muy grandes de muchos cilindros que también hacen mucha contaminación, y quizás una buena política sería ver cómo las empresas pueden modificar en un plazo largo, para que también no les repercuten los costos de los productos, en un plazo largo modificar su logística de transporte dentro de las ciudades grandes. Y entiendo que hoy el sector privado en nuestro país está dialogando con el gobierno federal para cómo poder establecer incentivos fiscales que permitan reconvertir el aparato de transporte de mercancías y de productos en nuestro país, sobre todo lo relacionado con los que incursionan dentro de las ciudades. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde se hace un análisis de cómo la inversión pública privilegia fundamentalmente al automovilista, y no solamente en el caso de la Ciudad de México, sino en las principales zonas metropolitanas de nuestro país. Sí, aquí vemos 10 zonas metropolitanas, vemos Aguascalientes, Colima, el DF, la zona del Estado de México, León, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Veracruz, y el promedio, que es la última de las columnas, en donde claramente se identifica lo que estamos platicando ahorita tú y yo, que es que la mayor parte de los recursos federales en este caso va dirigido o se gasta para atender el tema de los automóviles. Y aquí en esta gráfica el común denominador es el automóvil en todas las zonas metropolitanas de las grandes del país. Ahí nada más me llamaría la atención que el caso de la Ciudad de México pareciera que trae una tendencia de poder invertir y diversificar estas inversiones, sobre todo en la creación de espacios públicos que mejoren la convivencia de las personas, pero claramente todavía vemos marginal lo que sería la inversión en términos de infraestructura peatonal, y también todavía se ve marginal lo que sería el transporte público cuando se transportan millones de personas. Si lo comparáramos y lo contrastáramos con el caso de Monterrey, pareciera ser que la inversión en transporte público es casi nula, y lo cual llama mucho la atención. Si lo comparamos con otra gran zona metropolitana, que es el caso de Guadalajara, también pareciera ser que está desaparecida la inversión pública en materia de transporte. Llama mucho la atención, por ejemplo, Veracruz, en el que el 28% lo están invirtiendo en infraestructura peatonal. Veracruz es una ciudad bellísima, y pues yo creo que hoy el tema que están viviendo, el tema de inseguridad, hace muy preciso que estén invirtiendo este tipo de recursos en un tema peatonal, como para dar que la gente se apropie del espacio público, porque este tema de la movilidad también tiene que, o sea, como que impacta en distintos otros situaciones que puede ayudar a resolver distintos problemas. Me acuerdo cuando iban a hacer las Olimpiadas en Sudáfrica, había una preocupación importante de cómo los habitantes de las principales ciudades pertenecientes a este país se iban a involucrar para hacer mucho más ameno la llegada de tanto deportistas como de turistas. Y una de las características y las discusiones es que las calles siempre estaban oscuras, de que no se le había dado el mantenimiento adecuado al alumbrado público, y eso inhibía a que las personas utilizaran las calles. Dicen los que hicieron un análisis de cómo se mejoró el funcionamiento de las ciudades en Sudáfrica, tomando como referencia las Olimpiadas en ese país, es que cambiaron todas las luminarias, y eso hizo que nuevamente las personas transitaran por las calles, convivieran con sus vecinos, y esa fue la manera en cómo consideraron era más atractivo para los turistas y para los deportistas. Sí, un ejemplo, sí, también, por ejemplo, que nace como de las necesidades. Una de las preguntas que se hicieron era como ¿por qué utilizas el transporte público? Y bueno, básicamente sale como de la necesidad, pero no solamente el transporte es de manera formal. Por ejemplo, hoy vemos en el centro de la Ciudad de México estos biciclistas que traen un cochecito atrás para que en el centro de la Ciudad de México, que es tan conflictivo, pues puedas circular y llegar más rápido a los lugares de trabajo o de esparcimiento o lo que sea. Y eso salió de manera informal de algo que fue de una necesidad de la gente de tener un transporte mucho más eficiente. Y eso se llama solución inteligente. Vamos a ver, Alfonso, la siguiente gráfica, en donde lo que habla un poco son de las tendencias de cómo poder utilizar todo tipo de alternativas de transporte que permitan conectarse de manera adecuada en cualquier parte de alguna ciudad del mundo. Pues aquí lo que vemos en esta gráfica, Tulio, es que, pues, y a lo mejor esta gráfica no mucho les va a gustar, pero la verdad es que lo que nos incentiva es a dejar de utilizar el vehículo, porque representa
Pues un costo muy alto para la gente que lo tiene, un costo muy alto también para la gente que no tiene vehículo, porque esos espacios que se pudieran dedicar para el transporte público o para ciclistas o para peatones, pues hoy los utiliza el automóvil, entonces se vuelve pues costoso también, aunque no pareciera, para la gente que no tiene un automóvil, y pues para la salud. Ocasiona el automóvil y las motocicletas ocasionan daños en la salud por la contaminación. Incluso hace poco leíamos un estudio en donde se analizaba cuál es el alto costo que tiene el uso intensivo de terreno dentro de las ciudades para estacionamientos. Entonces decía, hoy las ciudades, fundamentalmente en las zonas céntricas, las oficinas deben tener grandes espacios destinados a estacionamientos, y la pregunta era, imagínense ustedes que ese terreno, en lugar de usarlo para estacionamiento, que tiene un uso temporal, se utilizara para vivienda o se utilizara para usos mixtos, vivienda, comercio. Entonces, el valor inmobiliario que tendría, pero también el valor intangible que tendría para los habitantes de esas zonas utilizar de manera distinta esas áreas físicas. Y justamente son estas pues nuevas tendencias que se ven aquí de transporte. Pues vemos aquí y está en inglés, pero es el transporte público, los taxis y el compartir los vehículos. Compartir vehículos. El poder rentar un vehículo por algunas horas, el compartir los patines del diablo. También algunos autobuses, las bicicletas también compartidas que están en estaciones particulares, y las compañías, las empresas que tienen su propio sistema de transporte de sus trabajadores, que ese es un esquema interesante, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, y vehículos que son pequeños. Como lo que platicabas tú, ¿no? Como el ciclista que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Exactamente. Bueno, me parece que hoy tenemos que estar pensando de manera distinta el funcionamiento del transporte. Hoy tenemos que pensar no solamente en el confort de cada uno de nosotros, sino sobre todo en cómo la suma de todas esas acciones van a hacer que las ciudades sean más productivas. Las personas que desafortunadamente tardan de 2 a 3 horas de transportarse de su casa a su centro de trabajo, pues ya llegan cansados, llegan molestos, muchas veces llegan enfermos porque han tenido que comer algo afuera de la estación del metro. Y eso realmente impide la productividad de nuestro país. Impide que esas personas tengan una cara amable cuando tienen que atender a una persona. Impide que esas personas estén pensando en cómo pasar más tiempo disponible con sus familias al regreso de sus casas. Y también impide tal vez que esas personas puedan tomar algún curso de capacitación o de formación que les permita ser profesionales más exitosos. Sí, yo creo que es una tristeza el tiempo que la gente pasa en el transporte y que no pasa, por ejemplo, con su familia, o que ya llega, tú estás hablando de la productividad, pues yo estoy volteándome del otro lado, con el lado de la familia, que también impacta en la productividad, porque si tú no tienes un entorno familiar pues feliz, o que estás contento de llegar a tu casa y de atender a tus hijos porque está enfermo o algo así, y tienes pues 2 horas que hacer al trabajo y luego 2 horas de regreso, son 4 horas que dejas de estar con tu familia, y que es tiempo importante que tus hijos te lo apreciarían y que sería mucho mejor para ellos. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti, Tulio. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Bernardo Baranda, él es director de Latinoamérica para el Instituto de Políticas del Transporte y Desarrollo, y vamos a seguir platicando de movilidad de las ciudades. Regresamos. Estamos hablando de la movilidad de las ciudades, y como lo comentamos al inicio, uno de los grandes retos que tienen las grandes metrópolis, las grandes zonas urbanas, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, es cómo podemos conectar de manera más eficiente todos los medios de transporte con la vida productiva de las propias ciudades. Y para ello vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que sus siglas en inglés son ITDP, con el director para América Latina de esta organización, Bernardo Baranda. Bernardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tulio. Gracias a ti. Bernardo, para iniciar este programa me gustaría preguntándote, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Pues yo creo que un buen ciudadano es alguien que está consciente, bueno, en primer lugar, de todo lo que rige, ¿no? La convivencia, las normas, las leyes, y que, bueno, desde luego se relaciona de una manera positiva con su entorno. Bernardo, un poco aquí hemos platicado en este programa
de cómo los ciudadanos podemos asumir un rol mucho más activo para mejorar no solamente la vida productiva de las ciudades, sino para mejorar nuestra propia calidad de vida en las actividades cotidianas que tenemos dentro de las ciudades. Y claramente cuando platicamos con gente como tú, con gente con la que trabaja aquí con nosotros en el estudio, pues el tema de la movilidad, de transportarse de la casa a la oficina, de la oficina a la escuela, de la escuela a recoger los hijos a las clases por la tarde, se convierte en un dolor de cabeza. Platícame qué es lo que está haciendo ITDP para tratar de mejorar y sobre todo imaginar cómo mejorar la movilidad. Sí, bueno, nosotros básicamente lo que buscamos es soluciones que ataquen la problemática de la movilidad, ¿no? Entonces, las ciudades se parecen bastante en el sentido de que tienen en común que cada vez la gente se pasa más tiempo transportándose. El transporte se está volviendo el principal emisor de fuentes de gases de efecto invernadero. El tema de los accidentes de tránsito también es otra de las externalidades o las consecuencias de transportarnos. Entonces nosotros buscamos ayudar a gobiernos a desarrollar proyectos que ayuden a que tengamos un mejor transporte público, que sea de calidad, que podamos desde luego servir a los que ya usan el transporte público, pero también atraer a más usuarios. Por otro lado, también facilitar las condiciones para que los viajes a pie, que también es una forma de movilidad, yo diría la más importante y la más natural y básica, también sean buenas. Al igual que el transportarse en bicicleta, ¿no? Todo eso aunado a que el desarrollo urbano esté más integrado con los sistemas de transporte público es lo que básicamente tratamos de hacer y a través de propuestas, de estudios, inclusive pues de las redes sociales, buscamos que más gente se involucre en este tipo de iniciativas y que seamos más críticos, pero también más exigentes y más participativos, ¿no? Hemos visto que en los últimos años las grandes inversiones públicas en materia de infraestructura urbana han estado fundamentalmente orientadas, cuando hablamos de la movilidad, a privilegiar el uso del automóvil. Este tema de que siempre decimos hoy, la ampliación de las grandes avenidas, la construcción de segundos pisos, la transformación de algunas pequeñas avenidas en grandes avenidas. Y eso entonces claramente pareciera ser que también en los últimos años hoy tenemos una política que busca el incentivo de la bicicleta, pero pareciera ser que todavía no están coordinadas el buscar desincentivar el uso del automóvil versus utilizar otros mecanismos que acabas tú de describir. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese orden de ideas? Sí, no, lo dijiste perfectamente y es una inercia que viene también del siglo pasado, digamos, era muy natural la fascinación con el auto, también el movimiento modernista, arquitectónico de las ciudades mucho más conectadas a través de vialidades y bueno, lo vimos aquí con obras como el periférico, los ejes viales y después más recientemente creo que desafortunadamente los segundos pisos que mencionas, ¿no? Yo creo que sí, por un lado hay una inercia y también algunos intereses económicos de construir este tipo de infraestructura en la cual además pues, no se tiene que negociar con un grupo de transportistas o con vecinos, sino es relativamente más sencillo y obviamente pues hay empresas de construcción interesadas en hacer este tipo de obras, pero yo creo que debemos de transitar hacia un mucho mayor equilibrio entre invertirle a sistemas más eficientes, como ya decía yo, transporte público, el uso de la bicicleta, acercar más a la gente, y de lo posible el desarrollo urbano, mezclar usos de suelo para que, digamos, no tener un ordenamiento también metropolitano, que bueno, ese es otro tema, pero relacionado, pero al final sí, yo creo que el uso del auto, pues conforme se masificó, también empieza a tener consecuencias negativas para todos, ¿no? Congestión, emisiones, todo esto, y pues tal vez decir, bueno, la Ciudad de México, la zona metropolitana puede albergar un número, no sé, 5 millones de autos y ese es el tope, ¿no? Y empezar a jugar con incentivos económicos para que sea más caro el usarlo, ¿no? Que es lo que hacen otras ciudades, pero definitivamente si no se restringe el uso del auto, pues es muy difícil ganarle a esa inercia que tenemos actualmente, ¿no? Pero por ejemplo, ese dato no lo tenemos. O sea, yo creo que tendríamos que empezar para decir
cuál es la capacidad máxima De que acuerdo. tiene hoy la ciudad con las vialidades con las que cuenta Sí. para recibir los vehículos. Y tú eres ingeniero civil, Bernardo. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela, soy politólogo, había una materia que se llamaba ingeniería de tránsito. Y ahí lo que te permitía es, pues como los doctores cuando ven los flujos sanguíneos, Sí. pues cómo tratar de modelar y simular pues, los flujos de las ciudades. Claramente sabemos que en las ciudades hay horas pico en la mañana, en la tarde y en la noche. Y claramente entonces debería de haber una logística orquestada por las autoridades para poder responder a esta confluencia en las horas pico. Y no lo vemos, Bernardo. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso realmente sea una realidad en la acción gubernamental? Yo creo que falta esa visión integral y transversal, porque no es nada más, desde luego, los ingenieros de tránsito, pero sí tendríamos que hacerlo mucho más, pensar en un poco la visión de ciudad que queremos hacia, por ejemplo, el 2030 y con objetivos medibles, metas, etcétera. Y sí, desde luego, haciendo una política, digamos, integral, en la cual se mejore el transporte público, el no motorizado, se empiece a buscar que las ciudades ya no crezcan hacia la periferia, pero además se optimice lo que ya se tiene, es decir, las vialidades se pueden hacer desde mejorar la red de semáforos, hasta hacer más caro el estacionamiento en zonas centrales, hasta hacer compartir el auto, digamos, y todas las tecnologías que ya vienen, ¿no? De que no, lo que sí es terrible para una ciudad es una persona manejando a las horas pico en su auto solo, ¿no? Que es la mayoría. En promedio tenemos 1.2 pasajeros en los autos, ¿no? Entonces debemos de hacer eso y con datos, ¿no? Desde luego tendríamos que tener un instituto metropolitano de movilidad, ¿no? Que sea el que realmente con criterios técnicos, con una planeación más allá de los ciclos políticos, sea el que diga, bueno, vamos hacia acá y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hablabas tú de la automatización de los semáforos o tal vez del uso inteligente de estas herramientas para mejorar la viabilidad en diferentes horas. ¿Cuáles son las mejores prácticas en el mundo que ustedes han observado para el uso de este instrumento? Sí, bueno, pues se puede hacer muchas cosas, desde luego las tecnologías, hay los semáforos que, pues además de que se actualizan según la cantidad de los flujos, también tienen cámaras para ver temas de accidentes. Singapur creo que es un caso muy, muy adelantado, ahí las vialidades se cobra por su uso y se van adaptando según la demanda, ¿no? Entonces, si está muy saturada, se vuelve más caro usarlo y va fluctuando según en tiempo, y obviamente hay mucha información al automovilista, pero a la vez tienen un excelente sistema de transporte público, ¿no? El caso de Londres, que tiene un cargo por congestión para entrar al centro y todos los recursos que se recaudan se utilizan para también mejorar los sistemas de transporte público. Seúl tiene unas cosas también increíbles de desarrollo urbano, le ha invertido muchísimo al transporte público y bueno, son ciudades que enfrentan las mismas problemáticas o similares a las nuestras, pero sí han tenido una visión y una constancia y desde luego lo que decíamos, los recursos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio y la mayoría de los recursos de los fondos metropolitanos en nuestro país, el 77% se sigue utilizando por parte de las ciudades más grandes en infraestructura vehicular, ¿no? Y solo alrededor del 15-20% en transporte público, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, las prioridades están al revés. Acabas de mencionar el enfoque metropolitano. O sea, hoy vemos, y nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, que muchas veces algunos responsables del municipio, aquí se llaman delegaciones, pues les gusta mucho incentivar el uso de la bicicleta o tal vez incentivar los andadores peatonales, que nos parece que son buenas soluciones, como le llaman los técnicos de acupuntura urbana, pero no están integrados a una visión articuladora de toda la ciudad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos para exigirle a los gobernantes de las ciudades de que tengan una visión integral, como lo has mencionado? Sí, pues yo creo que eso, empezar a decir, bueno, ¿cuál es tu plan más allá de lo inmediato, ¿no? E inclusive construir, muchas ciudades lo que han hecho, ni siquiera se han esperado a que el gobierno haga su plan, decir, bueno, pues una serie de organizaciones, de academia, de universidades, proponemos que empecemos a lanzar la visión
de la zona metropolitana hacia el 2030, ¿no? Y luego hacia el 2050. Entonces, yo creo que sí, empezar a discutir, porque obviamente no en todo vamos a estar de acuerdo, pero sí decir, bueno, ¿cuáles son los lineamientos que buscamos para tener una ciudad más competitiva, más equitativa, más humana, más sustentable? Y dentro de estos rubros, pues bueno, cómo se transporta la gente, cómo llega a sus destinos, pues es una parte fundamental. Entonces, es evidente que si en un carril puedes meter un transporte público que lleve a 60 pasajeros, pues es mucho más eficiente que darle todo ese espacio nada más a los automovilistas. Entonces hay que buscar ahí, desde luego, pues, ser más exigentes y más propositivos con los tomadores de decisión, ¿no? Ahora, últimamente también se presentó un estudio en donde el tema de la contaminación ambiental motivada por el tráfico o el tránsito de vehículos no necesariamente es exclusiva de la Ciudad de México. Nos llamaba mucho la atención que hablaba de algunas zonas del bajío del país, algunas ciudades importantes del norte de la República. Y eso quiere decir que hoy también hay que tomar un enfoque distinto para combatir el impacto del automóvil en el medio ambiente. ¿Qué políticas están sugiriendo ustedes para combatir en las zonas metropolitanas este impacto negativo? Pues una de ellas es tener mejores combustibles, o sea, exigirle a Pemex y bueno, ahora que se abre el sector, que tengamos gasolinas, sobre todo en cuanto al diésel bajo de azufre. Ser más exigentes, creo que una de las buenas prácticas de aquí, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la verificación, hacerla, y bueno, eso ya se ha ido mejorando, pero sí, definitivamente en algunas otras zonas del país también yo creo que empiezan a requerir que los ciudadanos vayan y verifiquen su auto, aunque bueno, pues no sea, pueda causar molestia. La verdad es que pues es algo que es por el bien de todos. Desde luego incentivar que cada vez vayamos hacia tecnologías más modernas, pues ya los autos híbridos y eléctricos están muy cercanos, pero sin perder a la vista de que eso no va a ser la única solución, ¿no? Hay también temas de congestión, desde luego también de equidad, no todo el mundo puede comprar un auto eléctrico, en fin, hay que hacerlo con una serie de medidas que acompañen y sin dejar de lado que no se puede, digamos, esa decisión que se hizo hace unos años de que ya no se pague la tenencia, bueno, pues a lo mejor fue muy aplaudida para los políticos, pero en realidad pues también eso facilita y masifica el uso del auto, ¿no? Que conforme el parque vehicular aumenta exponencialmente, pues no es lo mejor para las ciudades, ¿no? Hay que buscar maneras de contrarrestar que no sea tan atractivo tener auto, y otra vez con las nuevas tecnologías, pues yo espero que eso también ayude, ¿no? Bernardo, hoy también hemos visto en las ciudades cómo ha proliferado el uso de la bicicleta. Y nos parece a algunos que todavía es un tema romántico porque la seguridad de la persona pues siempre está en mucho riesgo. A mí me ha tocado ver en Paseo de la Reforma, en algunas avenidas, en cómo los coches todavía no tienen esta cultura de cuidar al ciclista, pero también muchas veces cómo los ciclistas se le enfrentan al propio automovilista. Tú eres un ciclista habitual. Platícanos cómo tomaste esta idea de transportarte casi todo el tiempo en bicicleta. Sí, bueno, a mí me gusta porque de entrada me tardo casi siempre menos en llegar a donde necesito y bueno, además me da sensación de libertad, de hago ejercicio mientras me transporto, paseo, ¿no? Entonces me gusta mucho. Entiendo que no es para todo el mundo ni tampoco somos radicales de que la bicicleta es la única manera. La verdad es que sí es un vehículo que tiene muchas ventajas, es económico, no contamina, ocupa poco espacio. Es muy amigable, ¿no? Hasta en muchos aspectos, ¿no? Hasta en cuanto a que no representas tanto un riesgo para otra persona en caso de una colisión como un auto. Sin embargo, sí, o sea, yo comencé hace como 20 años y sí ha sido, definitivamente no tenemos la cultura de las ciudades europeas, pero yo sí siento que se ha ido mejorando, ¿no? Así ha empezado a ver, desde luego, con programas como el de Reforma de los domingos, de Muévete en Bici, algunas ciclovías, programa de Ecobici, también han empezado a crear una cierta cultura en ciertas zonas de la ciudad, no en todas. Sin embargo, sí todavía necesitamos mejorar la relación entre ciclista, automovilista, peatón, o sea, creo que todos finalmente, ¿no? El ciclista tiene, al igual que el automovilista, respetar el reglamento de tránsito y eso incluye obviamente
no ir sobre las banquetas, no ir en sentido contrario, o sea, todas esas cosas. Y creo que al final, pues de lo que se trata es de tener una convivencia más armónica, ¿no? Y bueno, pues sí se tiene que, hay por ahí un manual del ciclista urbano que está en internet, que yo creo que es deseable que todos los que se suben a una bicicleta antes de hacerlo lo lean. Pero bueno, al final tenemos una poca cultura vial que es compartida por el automovilista, por el ciclista y por el peatón también, ¿no? Y parte de esta cultura vial también lo que genera es más tráfico. Claramente vemos cuando dos avenidas están demasiado colapsadas, pues gran parte del problema es que ya se puso el semáforo en rojo y los automóviles siguen obstruyendo a los que tendrían que pasar en ese momento. Y parecía ser que no hay una campaña de cultura vial en las autoridades. Sí, yo siempre digo que la cultura vial debe venir acompañada de la aplicación de la ley, ¿no? Y ahí hay ejemplos muy claros que programas que a lo mejor en su principio no eran algo controvertidos, pero por ejemplo el del alcoholímetro, ¿no? Que creo que gran parte de su éxito se basa en que es muy riguroso en cuanto a que se aplica la ley con algo que definitivamente es muy, digamos, puede ser muy riesgoso, que alguien después de tomar alcohol maneje un auto, ¿no? Entonces yo creo que eso pues, es un buen ejemplo de un programa que quizás en su inicio pues todo el mundo estaba en contra, pero al final es, pues oye, digo, esto, o sea, salva vidas, es una tontería, mejor tomar y manejar, pues mejor llama un taxi. O sea, yo creo que al aplicar la ley y al ser muy transparentes en que no va a haber excepciones, pues empezamos también a generar una cultura vial. También se necesita pues, que se haga el examen de conducir antes de dar una licencia de manejo. Yo creo que se necesita capacitar mejor y darles mejores condiciones a los policías de tránsito. O sea, yo creo que es una cosa que se tiene que hacer entre toda la sociedad, pero sí, las autoridades tienen que ser más claros y más enérgicos en la aplicación de la ley, ¿no? Hace algunos años me acuerdo haber visto un proyecto que presentaron en donde lo que buscaban era fortalecer el sistema de transporte público, poniendo nuevas estaciones o ya fuera de transporte de autobuses o de metro o de metrobús, pero que en esas zonas perfectamente identificadas hubiera grandes estacionamientos, de tal manera que la persona que estuviera tal vez fuera de la zona metropolitana o en la colindancia de la zona metropolitana pudiera llegar con su automóvil a la estación de metro, de autobús, lo que fuera, dejar su automóvil y entonces ya en ese momento poder interconectarse, porque muchos lo que nos han dicho que parte del problema es cómo llegas a esa estación. Y ese tema ya no lo hemos visto que se haya vuelto a tocar. ¿Tienes alguna noticia sobre ello? Pues sí, yo espero que ahora con lo de los anuncios de la CAME también empecemos a retomar este tipo de iniciativas de cómo acercar la gente a la centralidad, ¿no? Sabemos que la mayoría de los viajes se hacen hacia el centro de la ciudad, hacia concretamente la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y parte del Álvaro Obregón, es donde se hacen la gran mayoría de los viajes. Entonces sí sería deseable, sobre todo en estas zonas periféricas, pues tener estacionamientos para autos y yo diría que también para bicicletas. En el caso del suburbano del Estado de México también empezaron a poner biciestacionamientos y se saturaron, ¿no? Entonces sí, yo creo que este tipo de cuestiones que mencionas que se hacían antes, pues creo que sí, conforme nos hemos ido fragmentando en cuanto a las competencias a nivel estatal, delegacional, municipal, y también creo que el gobierno federal tendría que tener un papel más importante en el ordenamiento del transporte en las ciudades y en el desarrollo urbano, que ya lo empezó a hacer un poco con la creación de la SEDATU, pero todavía tendríamos que alinear más los incentivos a que se hagan este tipo de cosas, porque además pues, sabemos que el gobierno federal generalmente es el que canaliza los recursos y pues, se pudiera dar incentivos para que se hagan más este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, también hoy está la discusión de los famosos centros de transporte multimodal, en donde se concentran las grandes estaciones del metro, y hablo del caso de la Ciudad de México, en donde confluyen millones de personas al día. Y eso abre otra discusión, abre la discusión de cómo armonizar un centro ordenado para combatir el comercio informal que se pone alrededor, pero también para poder armonizar la convivencia con los vecinos que lo identifican en muchos casos como una irrupción
a la tranquilidad de la zona, a las características propias de esas zonas habitacionales. ¿Cómo poder armonizarlo, Bernardo? Yo creo que con buenos proyectos, también la parte del gobierno tenga muy claro digamos, qué es lo que quiere para la ciudad, o sea, siempre pensando el beneficio y en primer lugar, pues es la funcionalidad de los sistemas de transporte, ¿no? Creo que el hecho de que llegue una persona en metro, por ejemplo el metro Chapultepec, y para tomar otro transporte se tarde mucho tiempo, pues no es algo que funcione bien. Entonces, si se puede hacer de una manera con buen diseño, atrayendo inversión privada, pero desde luego también teniendo en cuenta las necesidades, las opiniones de los vecinos y sobre todo invirtiéndole al espacio público, yo creo que nadie, o sea, ningún vecino va a estar en contra de que le quiten una base de microbuses y se vuelva más bien un espacio mucho más funcional, estético, y digamos, hay mucho potencial ahí, ¿no? Yo creo que sí se debe de seguir haciendo, pero sí inclusive siendo más abiertos con los proyectos, presentándolos a la ciudadanía, que se puedan enriquecer a partir de la opinión. Y creo que todos queremos estaciones mucho más modernas, donde haya comercio. Yo diría en algunos casos también se puede empezar a plantear que haya vivienda inclusive, ¿no? O sea, ya tenemos un déficit de vivienda, sobre todo vivienda social en zonas bien conectadas o bien ubicadas. Entonces también en algunos otros países, ciudades, lo que hacen es que el gobierno también esa parte la concesiona a cambio de que haya algún tipo de vivienda para personas de menores recursos, ¿no? Y creo que con buenos diseños, buenos proyectos se puede hacer. ¿Hay algún instrumento que hoy están utilizando? Lo leí hace un poco, que lo están utilizando en Río de Janeiro ahora que van a ser las Olimpiadas, en donde lo que buscan es que el gobierno de la ciudad, o en su caso el gobierno nacional, al poner una inversión y asociarse con el sector privado, lo que buscan es que la plusvalía sea compartida, sea en beneficio sobre todo de los que menos tienen. Esos instrumentos, ¿cómo los podríamos aplicar al caso de México? Pues es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, es básicamente, imagínate en un CETRAM, pues decir, bueno, yo a ti como privado te voy a dar la concesión de toda esta zona, o bueno, de una parte, pero a cambio pues tú vas a tener que invertirle en el espacio público, ¿no? Que quede un espacio público con estas características, que sea gratuito, que haya wifi, que haya lugares donde la gente se pueda sentar, donde pueda convivir, o inclusive pues llevarlo más lejos, decir, bueno, pues vamos a crear, no sé, un fondo de movilidad, todos los desarrollos de reforma, a cambio de que no necesites construir tanto estacionamiento. Ese recurso que ibas a hacer para los cajones de estacionamiento se van a un fondo de movilidad que van a ayudar a tener un sistema de transporte público en reforma de primer mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí los desarrolladores están dispuestos, pero además su inversión va a ser más rentable al tener mejores espacios, y sí, creo que todos estos instrumentos que mencionas los vamos a ver más a futuro y más sofisticados, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que el beneficio debe ser para la ciudad, para las personas de menores recursos, y de una manera inteligente y con buena participación ciudadana, ¿no? También hay muchas prácticas que se han podido instrumentar en otros países de manera exitosa, en donde los grandes empleadores tienen la posibilidad de establecer acuerdos con los gobiernos de las ciudades, pues para escalonar el horario de la llegada de los empleados, o por ejemplo para incentivar incluso de manera económica con un pago adicional a las personas que utilizan el transporte público o que utilizan la bicicleta. ¿Cómo poder hacer que esto se masifique, que realmente sea no la excepción, sino una práctica común en nuestro país? Sí, yo creo que, bueno, ahí también las cámaras digamos, está la Coparmex, la Concanac, o sea, yo creo que también hay consejos ahí de empresas. Un caso interesante es Santa Fe, ¿no? Que pues hay muchos corporativos ahí, ya estamos viendo que pues, a nadie le conviene que la gente llegue cansada, estresada, ¿no? Después de viajes muy largos. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de ponerse de acuerdo, empezar a lo mejor también ya hay algunos o corporativos y oficinas de allá que tienen, por ejemplo, pues camionetas que salen también del metro. Pero sí se podría empezar a jugar con horarios, con dar incentivos para, no sé, decir dentro de
de tu salario también incluye una tarjeta con tantos números de viajes de metro, metrobús. Quien no use estacionamiento, pues tiene, se pueden, no sé, dar incentivos para que haya lugares para estacionar bicicletas. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero sí necesitamos organizarnos. Creo que lo que más hace falta es como esa cuestión de decir, bueno, a ver, pues hagámoslo así. Ya vimos también el tema del transporte escolar, ¿no? Quizás no hacerlo obligatorio, pero sí dar muchas más incentivos para que la gente mande a sus hijos en transporte escolar y con eso pues ser mucho más eficientes con el uso del espacio, ¿no? Pero hoy hay toda una discusión de cómo utilizar la información que generamos por nuestras prácticas cotidianas. Es decir, ¿a qué hora sales tú de tu casa? ¿Qué distancia recorres de tu casa a la oficina? Si sales de tu oficina a tener otras reuniones de trabajo. Y esa información lo que te permite es poder mapear, poder identificar cómo se comportan los grupos de ciudadanos, cómo se comportan los grupos de trabajadores. Hoy no vemos que esa información se esté utilizando como una información de bien común para todos. ¿Cómo poder explotar esa información que genera la vida cotidiana de los ciudadanos en favor de los ciudadanos? Pues sí, es muy interesante lo que dices, toda la tendencia de los datos inteligentes o datos abiertos, el cómo hacer que pues un celular sí te da muchísima información. Obviamente hay que mantener ahí cuestiones digamos, de anonimato de la persona y demás, pero con las empresas de telefonía se pudiera hacer acuerdos para que toda esa información y además hace que sean mucho más baratos los estudios, por ejemplo, de hacer una encuesta origen-destino. Ya se puede hacer por lo menos muestreos de cómo se mueve la gente, y yo creo que todas esas innovaciones, si el gobierno no comienza a utilizarlas, pues va a ser los desarrolladores de este tipo de aplicaciones, las empresas de tecnología, las que van a empezar a dar varias de estas estudios, herramientas. Y es muy interesante todo lo que viene con esto, pero el gobierno también tendría que tener un área, bueno, la tiene en el caso de la Ciudad de México, laboratorio de la Ciudad de México, pero empezar a tener, digamos, este tipo de información concentrada, y lo que hacen muchas ciudades es inclusive datos abiertos, ¿no? Y dejar ahí que la gente haga sus aplicaciones, sus mapas, en fin, ¿no? Tener ahí pues sí, va a hacerse valer de toda la tecnología que tenemos hoy en día y que ya la empezamos a ver en algunas cosas como los servicios de taxi tipo Uber, Easy Taxi, todos estos, pero que se puede hacer a un nivel mucho mayor, y que creo que hoy un celular te da más movilidad que las llaves de un auto, ¿no? Entonces también todo eso es muy interesante, y hacia futuro creo que vamos a ver más y más, ¿no? Bernardo, estamos concluyendo. Para terminar, me gustaría preguntarte 3 recomendaciones prácticas que le harías a un ciudadano para mejorar la movilidad de las ciudades. Pues una de ellas es que no crean que el auto es la única manera de llegar, ¿no? A veces puede ser mucho más rápido, mucho más divertido utilizar una bicicleta, un transporte público. También creo que es algo que a todos les pudiera, que lo intenten, ¿no? Por un lado. Por otro, pues que seamos mucho más corteses, mucho más respetuosos del otro, ya sea siendo automovilista, siendo ciclista, siendo peatón. Creo que al final pues es una ciudad en la que todos convivimos, y bueno, y al final pues digamos el ser agresivo o el tener actitudes riesgosas pues no lleva a nada bueno, y simplemente piensen que pudiera ser alguien, ¿no? de su familia que esté del otro lado, ¿no? de riesgo. Entonces que tengan esa conciencia. Y bueno, y finalmente pues decir que las ciudades con todos sus problemas y complejidades y demás, pues siguen siendo lugares muy interesantes para vivir, donde hay más innovación, donde hay realmente más oportunidades. Entonces yo sí soy, a pesar de todos los problemas que tenemos, soy un optimista de que las ciudades, y no va a ser la excepción la Ciudad de México, se va a reinventar, y estamos viendo eso, y finalmente el fenómeno urbano ya está aquí para quedarse, y pues hagamos todos
depende de todos nosotros que hagamos mejores entornos, ¿no? Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el trabajo ciudadano, tanto tuyo como de ITDP. Muchas gracias, al contrario, Tulio, gracias a ti. Amigos, nos quedamos con la idea, como mencionaba Bernardo, de que también está en nosotros mismos tener la capacidad de cómo transformar el sistema de movilidad de las ciudades. Hagamos un ejercicio mental de cuáles son nuestros propios hábitos de movimiento, como si nos atrevemos a utilizar el transporte público, si utilizamos el transporte público, si el respeto y la convivencia armoniosa es el eje de nuestro actuar dentro del transporte público. Pensemos si tuviéramos la posibilidad de utilizar una bicicleta para transportarnos a algún cercano, si queremos asumir ese riesgo y queremos también ser buenos ciclistas, buenos automovilistas, buenos peatones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.